Atahualpa Oviedo Freire. Él es un escritor ecuatoriano y nos va a hablar precisamente sobre su última producción literaria. Se llama El Summa Causai. Creo que se pronuncia así. Si me equivoco, pues le pido mil disculpas y le voy a pedir una aclaración. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Le agradezco, doctor, su visita a los estudios de Radio Fides y de Fides Televisión. ¿El Summa Causai, así se pronuncia? Sí, en quichua es Summa Causai. ¿Y qué significancia tiene? En aymara es el Summa Camaña, o lo que ahora el gobierno está hablando acá en Bolivia del vivir bien. En Ecuador se habla del buen vivir. Entonces, como usted sabe, este tema ha comenzado a tomar mucha vigencia. Hay mucha gente que se está interesando, incluso a nivel internacional. Muchos están prestando atención a este nuevo paradigma. Como conocemos, ante el fracaso, ante la crisis que vive el mundo entero, a la que nos ha conducido tanto el capitalismo como el socialismo, la izquierda ha buscado un nuevo paradigma, ha buscado algo diferente. Ante el fracaso de todos sus postulados, entonces la izquierda ha comenzado y ha prestado atención hacia los pueblos ancestrales. En este caso han despertado a este sistema ancestral de los pueblos andinos que hoy se le denomina como Summa Causai o Summa Camaña, que no es nada más que, desde mi punto de vista, una artimaña, una argucia de la izquierda ante su desgaste, ante el fracaso del socialismo, por buscar nuevas alternativas, y en este sentido han despertado, pero lo han despertado en una forma tergiversada, deformada, con algunas desviaciones, y en este sentido es que yo en mi libro me he propuesto clarificar, precisar, marcar distancias, rupturas, porque nuestro sistema ancestral no puede ser convertido en un apéndice del socialismo, no puede ser puesto simplemente como una costilla más para que el socialismo haga lo que cree que debe hacer. Nuestro sistema, que yo también le denomino en español el vitalismo, es un sistema que tiene su propia estructura, su propio camino, su propia personalidad, sus propios principios, y por lo tanto puede aportar desde su propia particularidad. Y después pues quizás podríamos hablar de complementariedades, de integraciones, pero es importante de que se respete en su esencia, en su proceso propio, y en este sentido es que es importante de que los pueblos andinos tomen una actitud más firme, más serena en este proceso, y no nos perdamos y no nos hagamos nuevas ilusiones de las tantas que nos hemos hecho en todo este proceso, y otra vez estemos nuevamente en nuevas aventuras, en nuevos experimentos, y por lo tanto nuevas desilusiones, nuevos desencantos. Entonces yo pienso que hay que asumir con seriedad, con responsabilidad nuestras tradiciones, y no asumir una actitud folclórica que simplemente nos puede llevar a que esto sea una moda y después desaparezca. Entonces yo he asumido ese reto, esa responsabilidad de profundizar en este tema, de ir al fondo, a la raíz, para establecer la diferencia, ¿no?, con el capitalismo y el socialismo. Y de esta manera presentar, además, es una propuesta mundial que estoy haciendo para todos los indignados del mundo entero, todos los desencantados, todos quienes están luchando en Europa, en Estados Unidos, en el Asia. Todo el mundo está demandando un cambio de paradigma, no un cambio simplemente formal de un dogma a otro dogma como hemos vivido todos estos años, sino que necesitamos dar un vuelco total, ir a la raíz, ir a la base de todo esto. Y esto tiene que ver con trastocar todo el sistema patriarcalista, monoteísta, monárquico, reduccionista, materialista, que nos hemos manejado especialmente estos últimos 2000 años. Los 2000 últimos años que hemos vivido ha sido un proceso en donde la mujer, la naturaleza, la sensibilidad, la sexualidad ha sido minimizada, rechazada, y ha habido un proceso de apenas unos 100 años en donde la mujer comienza a ser revalorizada, y todas las luchas feministas en ese sentido. Lo mismo los grupos ecologistas, ambientalistas, han buscado
que haya un replanteamiento de la relación con la naturaleza. No podemos seguir en ese mismo proceso. Y así los grupos sexuales que reclaman respeto a la diferencia, a la diversidad sexual, los grupos étnicos, los pueblos ancestrales que reclaman su vigencia, que demandan su presencia, y los grupos místicos de igual manera, es decir, hay todo un abanico de un movimiento nuevo, y ese movimiento yo lo he sistematizado de alguna manera recogiendo todas esas propuestas para darle una estructura, darle una fundamentación, y le hemos denominado el vitalismo. Entonces estamos proponiendo como un sistema, como un nuevo paradigma alternativo, totalmente diferente a lo que ha sido las propuestas desde el paradigma de Occidente, con sus líneas de izquierda y de derecha. Entonces nosotros estamos replanteando desde los principios de los valores de las culturas holísticas, integrales, con principios sistémicos, guardando una relación de concordancia, de simetría con las leyes del cosmos. Es decir, el propósito no es reproducir esquemas que nacen del ego humano, que nacen de algún iluminado, de algún elegido, sino seguir el modelo de la vida, el modelo de la naturaleza. Summa Causai. ¿Qué es Summa Causai? Es el título del libro y hay un subtítulo. Tercera vía, vitalismo, alternativa al capitalismo y al socialismo. Es la segunda edición del doctor Atahualpa Oviedo Freire. Y permítame compartir un párrafo del prólogo en la edición ecuatoriana que escribió Alberto Acosta, que está precisamente en este texto. Titula El buen vivir desde la periferia social de la periferia mundial. En una encrucijada del camino, subtitula. América Latina, a partir de una renovada crítica al desarrollo convencional, se encuentra en un interesante proceso de reencuentro con sus orígenes. Por un lado, se mantiene y recupera una tradición histórica de críticas y cuestionamientos que fueron elaborados y presentados desde esta región hace mucho tiempo atrás, pero que quedaron rezagados y amenazados de olvido. El sistema andino tuvo un proceso por lo menos de 10.000 años, donde se fue construyendo, se fue estructurando y formando y guardando una serie de principios, de categorías que se establecieron lo que fue la economía, la administración y todo su proceso de vida, hasta que llega la conquista, la invasión española y se produce la ruptura. Y en ese proceso venimos a una etapa de lo que se denomina el colonialismo, en donde se establecen otras categorías, otros parámetros, otras formas de concepción y de relación con la vida, impuestas desde Occidente con otras formas de dimensión de la vida. En este sentido es que se va paulatinamente imponiendo mediante la fuerza o diferentes mecanismos para cortar con lo que era el propio proceso natural, autónomo, propio, particular de los pueblos andinos. En este sentido, este sistema se fue paulatinamente escondiendo, adormeciendo y básicamente se mantuvo en su forma originaria en los pueblos aislados, digamos así, en los pueblos que hoy les llaman no contactados, aquellos pueblos que decidieron alejarse totalmente de este sistema civilizatorio que comenzaba a anularles, a resquebrajarles, entonces pusieron como mecanismo el aislarse y de alguna manera también en ciertas comunidades alejadas de los medios urbanos que guardaron sus sistemas de vida, y aquellos grupos que se acercaron más a la ciudad y estuvieron más cerca de estos procesos coloniales, prácticamente fueron desapareciendo. Su cosmovisión, su cultura se fue de alguna manera folclorizando y perdiendo su identidad. Entonces, en este proceso de 500 años ha habido un adormecimiento y hoy advenimos a un despertar, a un renacimiento, a un resurgir, que coincide con las profecías o las guías o los señalamientos que dieron nuestros abuelos de que este proceso duraría 500 años, luego de lo cual habría un despertar, un resurgir de nuestras tradiciones, y así está sucediendo. Y lo interesante es que esta es una propuesta que nace desde aquí para el mundo entero.
Bolivia se convierte en el centro del mundo de este renacimiento. Aquí es donde nace y toma cuerpo por el hecho simplemente de que ya está en la Constitución de Bolivia, sí con algunos elementos que estamos en desacuerdo, que no estamos en la misma percepción, pero lo importante es de que ha emergido y desde aquí comienza un nuevo proceso. Entonces lo importante aquí en este momento es justamente cuidarlo como una flor, como una planta, de tal manera que vaya a florecer y no vaya a ser cortada de la noche a la mañana. Y lamentablemente podría suceder, porque en muchos de los casos estamos viendo que aquí en Bolivia, quienes abrieron esta puerta, que son los que se denominan los socialistas del siglo XXI, vienen ejecutando una serie de políticas, de acciones que realmente contradicen y están en contra de todos los postulados y todos los principios del Summa Camaña, ¿no? Esterman, otro prólogo, pero de la edición boliviana, escribe precisamente lo que está mencionando usted en este libro. Dice parte de lo que dice Josep Esterman. Diferentes conflictos políticos y sociales han hecho manifiestas últimamente esta heterogeneidad y hasta incompatibilidad de distintas acepciones manejadas por los movimientos sociales, sectores estatales, ONGs, intelectuales y personas desilusionadas. El movimiento de los llamados indignados en Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿de qué vivir bien estamos hablando? Hay que encontrar un término medio o seguimos viviendo en la hipocresía, doctor Atahualpa Oviedo. Bueno, se dicen muchas cosas, se dicen bonitas palabras, pero una cosa es las palabras y otra cosa son los hechos, los actos. Estamos viendo de que se habla del vivir bien, pero es un eslogan o simplemente es un refrán para querer asumir una posición, pero en la realidad, en los hechos concretos estamos viendo totalmente lo diferente. En el caso concreto del TIMDIS, de lo que yo puedo percibir desde que he estado aquí un poco tiempo que estoy en Bolivia y he podido observar, hay una posición en donde determinados grupos lo que les interesa es simplemente una posición económica, es decir, es una lucha reivindicativa economicista por lograr ciertas ventajas, es decir, su interés es simplemente económico, no hay un interés de un proyecto político, de un proyecto histórico, sino simplemente de tener más recursos económicos. Y por el otro lado veo efectivamente que hay un grupo que realmente quiere defender su modo de vida. Pues recordemos cuál ha sido este proceso. Siempre nos han señalado de que vienen grupos a civilizarnos, de que vienen a culturizarnos, que vienen a evangelizarnos, que vienen trayendo el desarrollo, el progreso. Es decir, todo eso son las bonitas palabras, es el eufemismo, el espejismo de decirnos que nos están trayendo algo mejor. Pero ¿cuál es la realidad? En todos aquellos sectores donde ha llegado la civilización occidental, lo que ha traído es destrucción, hambre, miseria, prostitución, delincuencia, enfermedades. Todos esos pueblos que se han abierto, lo único que han recibido es la explotación, el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque lo que únicos que se benefician y a los únicos que les interesa que se abran, en este caso el camino, son a las compañías transnacionales, al capital extranjero o a las grandes empresas nacionales que quieren sacar más recursos naturales. Entonces estamos viendo que hay otra concepción, otra visión del país, de la realidad, del mundo en que queremos vivir. Es decir, estamos entre un grupo que tiene una visión consumista, que quiere simplemente depredar y acabar con todos los recursos naturales, y otro que quiere una conservación, guardar, proteger para las futuras generaciones. Entonces son dos modelos, dos posiciones, por lo tanto dos paradigmas, y eso nos demuestra claramente que no hay diferencia entre los socialistas y los capitalistas, a la final son los dos lados de la misma moneda.